Muy bien, continuamos con más contenidos en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a todo el mundo, desde la República Dominicana, a través del Canal del Sol, Canal 6 de Claro, Canal 6 de Altiz, Canal 6 de Win TV, Canal 65 UHF en televisión abierta. Estamos también en múltiples compañías de televisión por cable, cubriendo toda la República Dominicana, y en la internet en el canal del sol.com. Bueno, el presidente de la República estuvo este fin de semana entregando títulos de propiedad en el municipio de Santo Domingo Oeste, específicamente en la comunidad de San Isidro. Nosotros siempre hemos destacado este tipo de acción no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos del PLD, Leonel, Danilo, sobre todo Danilo, y ahora Luis Abinader, que están entregando títulos de propiedad con una familia pobre que tiene 15, 20, 30 años residiendo en un espacio, en un solar, en un terreno, y no tiene título de propiedad, pues viven en una zozobra porque en cualquier momento aparece un vivo, un delincuente de esos que roban tierras del Estado y le saca título. Y usted vive en ese espacio, en esa casa, construida por sus familiares, con mucho sacrificio, y cuando usted menos lo espera, resulta que alguien le sacó título a ese terreno y usted no tiene nada. Entonces, esta iniciativa del presidente de la República, Luis Abinader, de dotar de título de propiedad a gente que está usufructuando terrenos desde hace muchos años es importante porque prácticamente tener un título de propiedad es un cheque al portador. Y el individuo que tiene un título de propiedad es sujeto de crédito ante los bancos comerciales. De modo que es interesante esta política del gobierno. El gobierno, a través de la Unidad de Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y la Dirección General de Bienes Nacionales, entregó 2.759 títulos de propiedad a familias de 15 sectores del municipio Santo Domingo Este. Al encabezar el acto, la vicepresidenta Raquel Peña manifestó que con la entrega de los títulos en Cancino Adentro se da la importancia que merece la vida de la gente y sus familias, dando seguridad jurídica a cientos de dominicanas y dominicanos. Estamos contribuyendo a la construcción de un país más justo, equitativo y próspero, donde todos tengan las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse, añadió Raquel Peña, al tiempo que indicó que cada título es mucho más que eso. Es la garantía de su hogar, de su techo, de su seguridad. Siempre fue suyo, pero hoy podrán dormir más tranquilos porque lo que era de hecho hoy ya es por derecho. Mientras que el director de la UTEX, Duarte Méndez Peña, dijo que más de 98,000 familias dominicanas han recibido sus certificados de propiedad. Esto porque el presidente Luis Abinader está convencido de que esos títulos cambian las vidas, les dan paz y seguridad a todas las familias dominicanas. De modo que felicitamos a los agraciados, por decirlo así. Repito, son 2.759 familias que reciben título de propiedad, y esto representa un gran nivel de tranquilidad, pero sobre todo, o sea, que usted es propietario de ese terreno, es propietario oficial de esa vivienda, de esa mejora construida en un terreno del Estado. Esto, repito, es una garantía de que ese terreno es suyo, que ya nadie lo va a sacar de ahí. Como yo comentaba al principio de este comentario, hay personas que tienen años, décadas, viviendo en una zona específica, usufructuando un terreno, y cuando menos se lo esperan, aparece un vivo, un delincuente que le sacó título a esa finquita, a esa pequeña parcela, y en este caso, a ese solar donde usted reside con su familia, con su humilde vivienda durante muchos años. En otro orden, pues hoy fue la semanal del presidente Luis Abinader, y en la semanal de hoy pues surgieron muchas noticias interesantes. Dice Luis Abinader que, vamos a ver, espera eliminar la pobreza, dice Luis Abinader. Espera eliminar la pobreza absoluta en este su segundo mandato.
es interesante, pero hay que decirle al presidente de la República, Luis Abinader, que la pobreza absoluta nunca se va a eliminar, siempre habrán pobres. Bueno, por esta es la información. El presidente Luis Abinader afirmó que espera erradicar la pobreza absoluta del país en los próximos 4 años, en el que será su segundo mandato y durante el cual llevará a cabo una serie de reformas consensuadas en un pacto nacional por el desarrollo. Tenemos que planificar con el mayor consenso el país que queremos y no hablamos solo de una reforma fiscal, sino del conjunto de reformas como la constitucional o de la seguridad social y de ponernos una meta en cuanto vamos a acabar con la pobreza absoluta, dijo en su rueda de prensa semanal. Se trata de ponernos estas metas de nación, pero no es solo una reforma fiscal, es un pacto nacional por el desarrollo de la República Dominicana que tratará de consensuar tanto con partidos políticos como con la sociedad. Ya somos un país de ingresos medios que tiene que ir creciendo en términos económicos y sociales. Miren, la gente está preocupada con la llamada reforma fiscal. Lo vuelve a mencionar el presidente Luis Abinader. Hay que hacer una reforma fiscal, pero aparte de referirse a la reforma fiscal, el presidente también habla de la reforma constitucional. ¿Qué busca esta reforma constitucional? ¿Permitir de nuevo la reelección presidencial? No creo que Luis Abinader se meta en ese problema de reformar la Constitución para él ser candidato, porque el pueblo rechaza las reformas constitucionales cuando se hacen a la medida de tal o cual partido o de tal o cual candidato. Eso afectó mucho a Leonel Fernández, eso afectó mucho a Danilo Medina. Esas reformas constitucionales que se hicieron atendiendo a intereses políticos partidistas, pues se han hecho mucho daño a la República Dominicana. Yo creo que el presidente de la República debe ser muy cuidadoso cuando se habla de una reforma constitucional, porque los dominicanos tenemos amarga experiencia con relación a esas reformas constitucionales que cuando se hacen son para repartir beneficios políticos. Se habla de que habrá una reforma constitucional que habilitaría a Danilo Medina para que pueda volver a aspirar a la presidencia de la República. Ese es el caramelito para que los PLDistas la aprueben, pero también habilitaría pues a Luis Abinader para una posible reelección. Eso es lo que se comenta. Bueno, en otro orden, la reforma fiscal es un dolor de cabeza que pende sobre los dominicanos, sobre todo los dominicanos de clase media, clase pobre, los dominicanos más vulnerables, porque en este país las reformas siempre se hacen para cargarle más el dado a los pobres, a la clase media. Cuando se habla de reforma fiscal, la clase media sufre el embate de esa reforma. Entonces, si se va a hacer reforma fiscal, y más que reforma fiscal, lo que necesitamos los dominicanos es que sectores poderosos que no pagan impuestos, porque el gobierno comience a cobrar esos impuestos. Empresas del sector turístico, del sector energético, que tienen grandes exenciones impositivas, que comiencen a pagar. Sectores a los que el gobierno pues le exonera el pago de combustible, millones y millones de galones de combustible para esas empresas operar, que compren su combustible. Y aquí hay sectores de la sociedad, sectores empresariales que viven de rodillas ante el Estado. Y el Estado tiene que garantizarle pues una serie de beneficios. Hay una clase empresarial que se aprovecha de los gobiernos. Entonces, esa reforma fiscal, que hace más de 8 años que se habla de esa reforma fiscal, Danilo Medina no la hizo en su gobierno porque esa reforma fiscal iba a tener un costo económico, un costo político. Entonces, por esa misma razón, pues Luis Abinader tampoco hizo la reforma fiscal en este periodo de gobierno que va a concluir ahora el 16 de agosto. Entonces, ¿se va a animar Luis Abinader a hacer esa reforma fiscal en este nuevo gobierno?
El hecho de que él ya no aspira a un nuevo periodo electoral, pues eso le va a permitir hacer esa reforma fiscal sin fijarse en el costo, en el precio político de esta reforma fiscal. Estos 4 años serán muy difíciles porque tal parece que la reforma fiscal que hará el gobierno será una realidad. Hay sectores empresariales que hablan de esta reforma. Incluso hoy el sector de los fabricantes de bebidas alcohólicas, atención, fíjense cómo comienzan los empresarios a sacar del cuerpo la reforma fiscal. Esa noticia está publicada en los diarios nacionales. El sector que produce bebidas alcohólicas dicen que no se le puede poner más impuesto a las bebidas alcohólicas. Ya comienzan los empresarios a quejarse, a sacar del cuerpo la reforma fiscal. Y si estamos hablando de los empresarios del sector productor de bebidas alcohólicas, que son empresarios súper poderosos, las marcas más importantes de la República Dominicana de bebidas alcohólicas son empresas multimillonarias. Llámese J. Armando Bermúdez, llámese Brugal y compañía, llámese la Cervecería Nacional Dominicana, que ya no es dominicana. Son empresas, las empresas más ricas de la República Dominicana. Entonces ellos dicen que no se puede aumentar el precio de las bebidas alcohólicas, están en contra de esta reforma fiscal. Entonces al final esa reforma vamos a pagarla nosotros, la clase media, la clase pobre, y eso sería muy doloroso. Bien amigos, de esta forma llegamos al final de este su programa Agenda Libre. Agradecemos profundamente la atención prestada y les invitamos para que mañana estén como siempre con nosotros por este Canal 6, Canal del Sol. Hasta mañana.